Las últimas luces del sol atravesaban los paneles translúcidos del techo del taller, tiñendo de naranja los restos de chatarra, las herramientas viejas y los motores abiertos en cirugía. Era la hora en que todo quedaba en silencio, cuando los zumbidos de las naves cesaban y la tierra, por un momento, parecía respirar. Rubén estaba terminando de ajustar los inyectores de una vieja nave de patrulla cuando escuchó un sonido que no pertenecía a ningún catálogo humano. Una vibración profunda, orgánica, reverberó en el suelo metálico. Se dio vuelta con lentitud, frunciendo el ceño. Por la compuerta del hangar, una nave descendía sin anunciarse, sin autorización, sin emitir códigos de identificación. El diseño era como nada que hubiese visto. Una superficie brillante, lisa, que parecía latir con vida propia. El fuselaje parecía moverse sutilmente, como si respirara. Rubén dejó caer la herramienta. Caminó hacia la nave mientras el viento leve del aterrizaje le golpeaba el rostro. La escotilla se abrió con un suave silbido. De su interior emergió una figura que le arrancó el aliento. Alta, imponente, la mujer caminó con pasos que no temblaban. Su piel tenía un matiz azulado bajo la luz del crepúsculo. Cabello oscuro, suelto como una cascada estelar, caía sobre una armadura de placas finas que no eran metal, sino algo más antiguo, más noble. Pero eran sus ojos los que lo detuvieron por completo, dorados, inmensos, como si lo observaran desde detrás de siglos de secretos. ¿Tú eres el encargado de este taller?, preguntó. Su voz era grave y hermosa, como una nota sostenida en la cuerda de un violonchelo olvidado. Rubén asintió con lentitud. Cada parte de su instinto le decía que algo no encajaba, que esa mujer no era lo que aparentaba, que esa nave no era de ninguna flota comercial o militar conocida. Y sin embargo, no dio un paso atrás. Supongo que sí. Al menos hasta que aparezca alguien más capacitado, respondió, esbozando una sonrisa leve, más para él que para ella. Mi nave está herida. No debe ser vista por nadie más. No confío en sus tecnologías ni en sus hombres. Pero tú trabajas con las manos. Me sirve. No pidió. No rogó. Ordenó. Sin arrogancia, pero con una certeza que helaba. ¿Herida, dijiste?, repitió Rubén mientras caminaba hacia el fuselaje, evaluando los daños con la mirada. No se atrevió a preguntar más. Pero algo en él ya sabía que esa mujer no era humana. No del todo. Ella lo siguió con la mirada. Cuando se acercó a su nave y posó la mano sobre la carcasa, una descarga sutil cruzó el aire. El zumbido del metal pareció reconocerlo. La nave respiró más hondo. Y Sarela frunció levemente los labios. Rubén retiró la mano lentamente. «Eres sensible, ¿eh?», susurró al casco como si hablara con un animal herido. Luego miró de reojo a la mujer. «¿Tu nombre?». Ella tardó unos segundos en responder, como si sopesara si decirlo o no. «Sarela», dijo finalmente. «Sarela», repitió él. «Nombre bonito. ¿Y cuál es tu historia, Sarela?». Ella lo miró fijamente, y durante un momento, Rubén sintió como si una sombra pasara detrás de sus ojos. Como si un ejército marchara en silencio dentro de su pecho, recordando guerras antiguas, coronaciones, sacrificios. «Mi historia es irrelevante para esta noche. Solo necesito que arregles la nave». Rubén asintió, no sin cierta intriga. Abrió el compartimiento del panel trasero, donde las líneas energéticas estaban completamente carbonizadas. «Voy a necesitar más de una noche. Pero empezaré ahora». Ella lo observó en silencio mientras él trabajaba. No preguntaba, no interfería, solo lo vigilaba. Pero en su quietud había algo que hervía. Algo que la oprimía por dentro. Como si aquel lugar, esa atmósfera de aceite y polvo, la aliviara y al mismo tiempo la enfrentara a sus propias decisiones. «¿Qué eres exactamente, Rubén?», preguntó de pronto, con voz baja. Él levantó la vista. ¿Un humano cansado que arregla cosas rotas? ¿Un idiota que se niega a dejar que las máquinas lo sustituyan? No sé. Pero, me gusta cuando algo que no funciona, vuelve a vivir. Sarela parpadeó. Una vez. Luego otra. Era como si esas palabras le hubieran tocado algo prohibido. ¿Y tú qué eres?, se atrevió él, limpiándose las manos. Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada por primera vez, y cuando lo hizo, sus labios formaron algo parecido a una sonrisa rota. Una parte del universo que ya no tiene hogar. Rubén no dijo nada. El silencio bastaba. Esa noche, mientras trabajaba, sentía sus ojos sobre él. No con desconfianza, con curiosidad.
como si algo dentro de ella despertara lentamente, como si, bajo ese traje ceremonial, bajo esa piel alienígena, hubiera una mujer que comenzaba a recordar que era sentirse viva. Y Rubén empezaba a entender que no solo estaba reparando una nave, estaba tocando algo mucho más delicado. Algo que, si lo miraba a los ojos, podía cambiar su destino. Rubén dormía en una vieja silla junto a la nave, con la cabeza recostada sobre el pecho, aún cubierto por manchas de grasa. La lámpara suspendida sobre su banco de herramientas parpadeaba, lanzando destellos intermitentes sobre su rostro tranquilo. Afuera, la noche caía como una cortina densa, ahogando los sonidos del mundo y dejando solo la respiración del taller. Zarela no dormía. Estaba sentada en silencio, con la espalda recta y la mirada fija en el humano que había pasado más de 7 horas seguidas reparando su sistema de propulsión sin descanso. Nadie le había pedido eso. No existía obligación. Y sin embargo, lo había hecho. No por deber, sino por convicción. No entendía por qué lo observaba así. Había visto miles de rostros. Había juzgado cientos de almas. Había sentenciado, ordenado y gobernado sobre mundos donde una palabra suya bastaba para sellar el destino de un planeta. Pero este hombre, manchado, simple, con un humor seco y una voz sin protocolos, le provocaba un nudo silencioso en el centro del pecho. Un nudo que no sabía nombrar. Se levantó despacio y caminó hacia él. Sus pies apenas sonaban sobre el piso metálico. Se detuvo a escasos centímetros de su rostro. Él respiraba con lentitud, con la boca entreabierta, soñando quién sabe con qué. Su olor era extraño. Tierra, sudor, hierro, humano. Puro. Real. Extendió la mano como si fuera a tocarle la mejilla, pero la detuvo a medio camino. No por miedo, sino porque no entendía qué buscaba en ese gesto. Retiró la mano lentamente. Volvió a mirar la nave. Aún le faltaba al menos una jornada para estar lista. Pero algo le decía que ese taller no era solo un lugar de paso. Rubén se despertó cuando el silencio se volvió demasiado denso. Abrió los ojos con un sobresalto y se encontró con ella, inmóvil, a menos de 1 metro de distancia. Durante un instante, ninguno dijo nada. Solo se miraron. ¿Qué hora es?, preguntó Rubén, rascándose la barba. Tarde. No dormías desde hace más de un ciclo, respondió ella con suavidad. Estoy acostumbrado. A veces, lo único que descansa es el alma, y eso si uno tiene suerte. Zarela ladeó ligeramente la cabeza. ¿Siempre hablas así? ¿Así como? Como si todo lo que dices escondiera algo más. Como si tus palabras tocaran donde no deben. Rubén sonrió, bostezando. Solo trato de mantener una conversación con alguien que claramente no está acostumbrada a hablar con iguales. Ella bajó la mirada por un instante. Y luego lo miró otra vez, con una expresión que mezclaba desafío y duda. ¿Sabes quién soy? Sé que no eres una comerciante ni una piloto. Y tu nave no es de ninguna flota civil. Podría jurar que tiene estructuras vivas en su arquitectura. Así que no sé quién eres, pero sí sé que no estás aquí solo por casualidad. Ella guardó silencio. Se acercó a la nave, y con un leve toque de sus dedos, abrió un panel oculto que reveló un núcleo pulsante. Rubén se acercó también, aunque manteniendo cierta distancia. El núcleo brillaba con una energía suave, casi viva. Esto no lo he visto nunca, dijo en voz baja. Porque no pertenece a tu mundo, respondió ella. Esto es lo que mantiene mi linaje. Rubén la miró sin comprender del todo, pero sin miedo. ¿Y qué haces en este rincón olvidado de la galaxia? Zarela dudó. Me exilié. La palabra quedó flotando en el aire como un veneno suave. ¿Voluntario? No hay exilio voluntario cuando uno ha nacido para gobernar. Pero hay momentos en los que incluso una reina necesita escapar de su propio trono. Él la miró largo rato. ¿Eres una reina? Ella lo miró, fija, sin desviar los ojos. Lo fui. Lo sigo siendo. Aunque mi pueblo ya no me obedezca. Aunque mi corona haya quedado en un planeta envuelto en llamas. Yo sigo siendo Zarela. Última de la casa Tareel. Soberana legítima del espiral de Onir. Rubén asintió con lentitud. No se rió. No hizo gestos de burla. Solo la observó, como si aceptara la verdad sin necesidad de pruebas. Entonces no solo estoy reparando una nave, estoy devolviendo el aliento a una reina. Ella se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. De lo cómodo que resultaba respirar a su lado. Rubén no se inclinaba, no se doblegaba. Pero tampoco la desafiaba.
La trataba con esa extraña reverencia sin sumisión. Y eso, curiosamente, era lo que más la tocaba. ¿Qué harás cuando termines la reparación?, preguntó él. Me iré. ¿A dónde? Donde aún quede algo que salvar. Donde mi nombre no sea una sentencia de muerte. Donde pueda construir de nuevo. Rubén se acercó un poco más. ¿Y te vas sola? Ella apretó los labios. Por primera vez, el silencio no fue una defensa, sino una herida. No tengo a nadie. Quizá no ahora. Pero el universo es terco. Y los corazones, aún más. Sarela lo miró con una mezcla de incomodidad y deseo. No sabía qué era eso que él encendía con sus palabras. Pero era peligroso. Y delicioso. No te confundas, Rubén. No estoy aquí para enamorarme. Él se acercó hasta que casi podía sentir su aliento. No, Sarela. Estás aquí para que alguien te vea, y no se arrodille. Ella tragó saliva. Sus ojos dorados brillaban con una furia contenida, pero no dijo nada. No lo empujó. No lo cortó. Y cuando dio un paso atrás, no fue por debilidad. Fue porque no confiaba en lo que su cuerpo estaba empezando a querer. Rubén volvió al banco, encendió la lámpara y retomó las herramientas. La nave estará lista mañana. Ella no respondió. Pero esa noche, no regresó al interior de la nave. Se quedó sentada en el borde del taller, en silencio, escuchando el martilleo constante del humano que la había mirado como nadie antes. El amanecer llegó sin hacer ruido, como una caricia en el aire viciado del taller. Rubén seguía trabajando cuando los primeros haces de luz atravesaron los ventanales sucios. El café ya no sabía nada, pero sus manos seguían moviéndose con una concentración feroz. Sabía que estaba a punto de terminar. Pero no era la nave lo que lo mantenía despierto. Era ella. Sentada en silencio junto al muro, con las piernas cruzadas, la espalda recta y los ojos dorados fijos en él. Sarela no había dormido. Ni una vez. Durante toda la noche lo había observado. No con superioridad, ni con miedo, sino con esa mirada silenciosa de quien se siente expuesta, pero no huye. Cada tic de sus herramientas, cada movimiento de sus manos, se le clavaba en el pecho como si rasgara algo dentro de ella que había estado cubierto por siglos. Rubén levantó la vista en un momento y la atrapó mirándolo. No se inmutó. ¿Sigues ahí? Sí. Pensé que las reinas no vigilaban a los mecánicos. Tienen emisarios para eso. Tú no eres un mecánico cualquiera. Y tú no eres solo una reina. Ella no desvió la mirada. Anoche, soñé despierta. Rubén enarcó una ceja, sin dejar de ajustar un conector de flujo. ¿Qué viste? Sarela bajó la mirada. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas. Vi mi mundo, ardiendo. Vi el palacio derrumbado. Mi hermana cubierta de sangre. Mi madre, decapitada por orden del Consejo de Fuego. Todo eso, por mi silencio. Por mi desobediencia. Rubén se detuvo. ¿Qué hiciste? Ella respiró hondo. Amé a alguien. A un humano. En secreto. En el borde de mi sistema. Fue condenado por contaminar la línea real. Yo lo ayudé a escapar. Ellos lo llamaron traición. Lo que siguió fue devastador. Un largo silencio cayó entre ellos. Rubén dejó la herramienta en la mesa. Se limpió las manos lentamente, caminó hacia ella, y se sentó frente a ella, a la misma altura. No deberías cargar eso sola. Sarela lo miró fijamente. Había algo nuevo en su mirada. Vulnerabilidad. Pero también orgullo. Tampoco debería confiar en ti. Pero aquí estoy. Rubén extendió la mano y sin decir nada, tocó la suya. Solo con la yema de los dedos. Sarela tembló. Su cuerpo pareció reaccionar a ese toque como si fuera electricidad pura. No retiró la mano. Solo cerró los ojos. Tu nave está lista, susurró él. Y yo no. La frase quedó colgando entre ellos. Entonces, como si el destino escuchara, la tierra tembló levemente. Un zumbido se filtró por el techo. No era natural. No era del planeta. Rubén se puso de pie de inmediato y miró hacia la compuerta principal. ¿Esperas a alguien? Sarela se levantó al instante. Su rostro cambió. Los músculos de su cuerpo se tensaron como un arco. Ya no era la mujer silenciosa y herida de la noche anterior. Era otra vez la reina. Soberana. Lista para la batalla. No. No debería haber nadie. Nadie me siguió. Nadie podía.
El zumbido se transformó en un rugido grave. Una nave negra, delgada como una aguja y con inscripciones en espiral rojo, descendía hacia el taller sin luces de navegación. La compuerta se abrió con violencia. Rubén se alejó, instintivamente. Sarela avanzó hacia la puerta con una seguridad que helaba. No te acerques, ordenó, sin mirarlo siquiera. No es tu guerra. Demasiado tarde para eso. La figura que emergió de la nave negra era alta, encapuchada, con una armadura oscura hecha de placas que parecían absorber la luz. El rostro estaba cubierto por un visor. No se identificó. Solo habló con una voz distorsionada. Sarela de Tareel. Por orden del Consejo de Fuego, está sentenciada a disolución. Ya no tienen autoridad sobre mí, respondió ella, con voz clara. No vinimos a debatir política. Vinimos por tu cabeza. Rubén se movió sin pensar. Corrió hacia la nave de Sarela, abrió el compartimiento de herramientas y extrajo un bastón de energía que había ajustado la noche anterior. No era un arma, pero podría servir como una. Rubén, no lo hagas. Demasiado tarde, reina. Dijiste que la nave estaba herida, pero la herida eras tú. Sarela lo miró por un instante. Y en ese momento, sin quererlo, algo dentro de ella se quebró. No era la amenaza de muerte. No era el recuerdo de su imperio perdido. Era él. Ese humano simple, sin armadura, sin corona, sin deber, dispuesto a ponerse entre ella y un enemigo que podía destruirlos. El encapuchado levantó un arma alienígena con forma de lanza. Muévanse, o ambos serán ejecutados. Rubén dio un paso adelante. Tendrás que intentarlo, cabrón. Y Sarela sonrió. Por primera vez en años. No por arrogancia. No por victoria. Sonrió porque, por primera vez desde que huyó, no estaba sola. Detrás del enemigo, nuevas sombras descendían. Más naves. Más cazadores. Pero Sarela no se retiró. Su cuerpo comenzó a irradiar una luz suave, como si la energía antigua dentro de ella despertara al fin. Su piel azulada brillaba como si el cielo nocturno se le hubiese metido bajo la carne. Rubén la miró sin comprender, y se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que era capaz esa mujer, ni de lo que él mismo estaba dispuesto a hacer por ella. Las luces del taller estallaron al primer impacto. Una granada de pulso reventó sobre la puerta lateral, desatando una onda expansiva que arrancó paneles del techo y arrojó chispas al aire como un enjambre de luciérnagas furiosas. Rubén se lanzó al suelo, rodando entre piezas de nave esparcidas, mientras el eco del rugido metálico le perforaba los oídos. Sarela no se inmutó. Extendió una mano y, como si el aire obedeciera a su voluntad, levantó un escudo transparente de energía pura. La lanza del encapuchado rebotó contra él con un chirrido agudo, dejando un rastro de luz roja en el aire. Los movimientos de ella no eran entrenados, eran innatos. No peleaba como alguien que había aprendido, peleaba como alguien que había nacido para ello. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras giraba, su brazo describía una curva perfecta y, de su palma, emergió un rayo azulado que atravesó la pared de herramientas como si fuera papel. Rubén observó con asombro mientras la estructura del taller vibraba a punto de colapsar. No tenía armas, pero no iba a quedarse atrás. Corrió hacia una de las columnas reforzadas y arrancó de una caja una vieja pistola de plasma. Anticuada, oxidada, inestable, pero aún letal. El encapuchado se giró hacia él, evaluándolo como quien decide si vale la pena pisar un insecto. Rubén le disparó directo al pecho. El impacto no lo derribó, pero lo obligó a retroceder un paso. Lo suficiente para que Sarela tomara impulso y, con una serie de movimientos que parecían más danza que combate, lo golpeara con una descarga eléctrica desde su propio cuerpo. El atacante cayó de rodillas, el visor de su casco hecho añicos. Rubén se acercó a ella mientras el enemigo aún se sacudía en el suelo. No sabía que podías hacer eso, dijo, jadeando. Sarela no respondió. Estaba mirando fijamente los restos del visor caído, como si algo en su interior se hubiese fracturado. Como si aquella figura encapuchada significara más de lo que mostraba. ¿Lo conoces? Ella no respondió. Bajó lentamente la vista, se inclinó, y retiró el casco por completo. Rubén se congeló. El rostro que apareció era humano. Una mujer joven, con rasgos casi idénticos a Sarela, pero con los ojos vacíos y la expresión ausente. Mi hermana, susurró Sarela. Rubén no entendía. La respiración se le aceleraba por el humo, por la tensión, por la cercanía de ella, pero también por el horror que se dibujaba en su rostro. Ella fue una de las que ordenaron tu condena, dijo él,
sin estar seguro de querer oír la respuesta. Sarela asintió, con los ojos húmedos, pero sin derramar lágrimas. No era así. Antes. La convirtieron en esto. Les lavaron el alma. Les arrancaron la voluntad. Detrás de ellos, nuevas sombras cruzaban el cielo. Tenemos que irnos, dijo Rubén. No podemos pelear contra más de estos. Sarela lo miró. Tú no tienes que venir conmigo. Cállate, respondió él, sin dudar. Ella parpadeó. Nadie le había hablado así desde que tenía memoria. Pero no lo dijo con desprecio. Lo dijo como quien quiebra una estructura podrida para levantar algo nuevo. Rubén se acercó, con las manos aún temblorosas. El rostro le sangraba por un corte en la ceja. El calor de la batalla le marcaba la piel, pero aún así, se detuvo frente a ella. No sé qué eres. No entiendo tus guerras, tus poderes, ni tu linaje. Pero sé lo que vi aquí, esta noche. Y sé lo que sentí cuando creí que ibas a morir. Así que si te vas, yo también me voy. Ella lo miró sin moverse. Su respiración se aceleraba. Su cuerpo vibraba. El escudo de energía que la protegía disminuyó lentamente, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerlo. No estás listo para lo que viene. Nunca lo estamos. Pero igual sucede. Y entonces, en medio del caos, se besaron. No fue suave. Fue como un grito contenido, como una tormenta que finalmente se abre paso. Sus labios se encontraron entre el polvo y el humo, entre chispazos de energía y restos de un taller que ya no existiría mañana. Ella lo tomó del rostro con ambas manos, como si quisiera recordarlo en cada línea, como si necesitara anclarse a algo humano para no perderse. Rubén sintió su calor, su fuerza, su furia y su miedo. Y la abrazó. No como a una reina. Como a una mujer que había sobrevivido demasiado. Los sistemas de la nave de Sarela se encendieron a su espalda, activados por su proximidad. La estructura pulsó como un corazón que despertaba. Entra a la nave, dijo ella, con voz entrecortada. ¿Y tú? Volveré por mi hermana, pero no ahora. Más explosiones se oían a lo lejos. Las otras naves se aproximaban. Sarela se giró. Sus ojos dorados se encendieron con una intensidad animal. Prepárate. Lo que viene no es solo una guerra. Es el final de imperios. Y tú, humano, acabas de elegir un bando sin saberlo. Rubén asintió. No importa cuál sea. Siempre que estés ahí. La nave se cerró sobre ellos con un suspiro suave. Y cuando los motores se encendieron, Sarela no miró hacia atrás. No por arrogancia. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo hacia donde mirar adelante. Y Rubén, aún no lo sabía, pero acababa de iniciar una guerra entre galaxias con un beso. El despegue fue tan abrupto que el cuerpo de Rubén apenas resistió la fuerza gravitacional de la nave viva. El interior pulsaba como si tuviera venas y músculo. Las paredes se adaptaban a los movimientos de Sarela con una sincronía imposible para cualquier tecnología humana. Donde ella miraba, la nave reaccionaba. Donde ponía la mano, la estructura se abría, obediente, como si la reconociera no solo como su piloto, sino como su diosa. Rubén se sujetó con ambas manos del respaldo flotante de lo que parecía un asiento orgánico. Jadeaba. Su respiración era un eco en la atmósfera densa de esa nave que lo envolvía como un útero alienígena. Sarela no hablaba. Estaba en pie, frente al núcleo, con las palmas extendidas sobre los paneles translúcidos. Sus ojos dorados proyectaban símbolos que flotaban en el aire. No parecía cansada. Parecía encendida. Como si el combate, la huida, la sangre y el beso le hubieran devuelto un fuego que llevaba años enterrado bajo su piel. ¿A dónde vamos? Logró preguntar Rubén entre jadeos. Donde nadie se atreva a seguirnos. Al límite de la zona muerta. Un planeta llamado Roban. Es inestable, cambiante, lleno de criaturas que matan por reflejo. Pero es el único lugar donde sus rastreadores se confunden. Perfecto. Un infierno. Mi tipo de vacaciones. Sarela giró apenas el rostro. Había una chispa en su mirada que antes no estaba. Algo que rozaba la ternura. Pero no dijo nada. Horas después, la nave se deslizó en órbita baja sobre el planeta. Desde arriba, Roban parecía un hervidero de vegetación carnívora. Bosques de espinas móviles, ríos de niebla ácida, estructuras naturales que se movían por sí solas. La atmósfera vibraba como si el aire tuviera peso y carácter. Sarela descendió la nave hasta una depresión rodeada por formaciones rocosas que cambiaban de forma cada cierto tiempo.
Aterrizó con precisión quirúrgica. Apenas tocaron tierra, el entorno reaccionó. Ramas se alzaron. Rocas se agrietaron. Todo el ecosistema parecía haber sentido la llegada de algo extraño. No podemos quedarnos dentro. Esta nave emite calor. Pronto lo detectarán, dijo ella mientras recogía un arma de su cinto. Rubén la observó. ¿Y si salimos, cómo sabremos que no nos matará el planeta? Sarela se volvió hacia él con una sonrisa apagada. No lo sabremos. Lo viviremos. La compuerta se abrió y el aire denso del exterior se les pegó a la piel como vapor de muerte. Rubén sintió un ardor leve en los ojos, pero Sarela caminaba como si la atmósfera le perteneciera. Avanzaron entre raíces palpitantes y lodo que se cerraba tras sus pasos. No había caminos. No había lógica. Todo parecía formar parte de un ser dormido que podía despertar en cualquier momento. Caminaron por horas hasta encontrar una especie de caverna abierta bajo una estructura de piedra viva. El interior era cálido, protegido y lo suficientemente alejado de la nave. Aquí descansaremos unas horas, dijo ella. Rubén se dejó caer contra una pared, cubierto de sudor y barro hasta las rodillas. ¿Así vives tú? ¿Escapando, peleando, durmiendo sobre piedras? Sarela se sentó frente a él, sin armadura, solo con una tela ajustada a su cuerpo. Sus piernas cruzadas, su respiración serena. Parecía meditar. Pero en su mirada había otra cosa. No distancia, deseo contenido. Así sobrevivo. Vivir, quizás sea otra cosa. Rubén la observó largo rato. No era solo belleza lo que irradiaba. Era algo que se arrastraba desde lo antiguo, como si cada parte de su cuerpo estuviera construida con fragmentos de historia. Y aún así, ahora mismo, lo miraba como si él fuera lo único que necesitaba. Se acercó. Muy lentamente. Se arrodilló frente a ella. Sarela no se apartó. Si mañana morimos, si tu imperio cae o si este planeta nos traga, quiero que al menos esta noche no nos falte. Ella no respondió con palabras. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre la de él. Su respiración se sincronizó. Sus manos recorrieron sus brazos con lentitud, como si quisiera memorizarlo. Y luego, cuando lo besó, no fue por impulso, ni por desesperación. Fue por elección. El beso fue profundo, húmedo, lleno de promesas sin nombre. Sus manos se exploraron sin miedo. Los cuerpos, aún marcados por el combate, se buscaban con urgencia y con ternura. Allí, en medio de la amenaza, en el corazón de un planeta asesino, hicieron el amor como si nada más existiera. Ella lo guió con la calma de quien ha esperado siglos. Él la tocó como si temiera quebrarla, hasta que ella le enseñó que no estaba hecha para romperse, sino para devorar el mundo a su lado. Horas después, aún desnudos y envueltos uno en el otro, el silencio fue reemplazado por un sonido lejano. Un grito. No humano. Un rugido desgarrador que atravesó la selva como un trueno con patas. Sarela se incorporó al instante. Nos han encontrado. Rubén se levantó, todavía con el sabor de ella en la boca y el olor de su piel en su cuerpo. Tomó su arma improvisada. ¿Los tuyos? Sarela negó lentamente mientras sus ojos se clavaban en la entrada de la caverna. No. Esto es peor. Allá afuera, entre la niebla púrpura y los árboles que se retorcían, algo gigantesco se acercaba. No venía por ellos porque supiera quiénes eran. Venía porque los había olido. Porque el planeta había hablado. Porque cuando dos corazones se encienden, hay cosas que quieren apagarlos por simple instinto. Rubén y Sarela se miraron una última vez. Ya no había vuelta atrás. Y no se necesitaban palabras. Solo la furia, el amor y la lucha. El rugido volvió a sonar, esta vez más cerca, más grave, como el crujido de un planeta rompiéndose desde adentro. Sarela se puso de pie, envuelta en su propia respiración, aún con la humedad de la piel de Rubén marcando cada curva de su cuerpo. El viento que entraba a la caverna ya no era aire, era una advertencia. Rubén se vistió rápido, su corazón retumbando en su pecho. No por miedo, por la certeza de que lo que venía no podía enfrentarse solo con armas. Miró a Sarela. Estaba distinta, más fuerte, más serena, como si la noche que habían compartido le hubiese devuelto algo que había perdido en las ruinas de su trono. La criatura apareció justo cuando cruzaban el umbral de la caverna. Era alta como una nave de guerra, de cuerpo irregular y lleno de placas brillantes que se movían como escamas de obsidiana. Tenía 4 ojos de distintos tamaños y una mandíbula dividida en 3 partes que se abría y cerraba con movimientos lentos.
No era una bestia común. No respondía a hambre ni a territorio. Era un cazador simbiótico, nacido del propio planeta para eliminar cualquier presencia que alterara su pulso. Sarela se adelantó. Sus manos comenzaron a brillar. No con fuego, con una energía dorada, igual que sus ojos. Rubén se puso a su lado. No necesitó permiso. Ella no lo detuvo. El monstruo soltó un chillido que partió la vegetación cercana. Vino directo hacia ellos. Sarela alzó una barrera invisible que detuvo el primer impacto. La criatura retrocedió con un chillido metálico. Entonces Rubén se lanzó hacia un costado, buscando una abertura. Disparó 2 veces, apuntando a las patas traseras. No hizo daño real, pero sí distracción. Sarela aprovechó y saltó, su cuerpo rodeado por un campo de fuerza. Cayó sobre el lomo del monstruo y descargó una onda expansiva. El aire vibró. La criatura se agitó violentamente, tratando de quitársela de encima. Rubén corrió entre las patas del animal y colocó una pequeña granada térmica en lo que parecía un punto de articulación. La activó sin dudar. Cuando la explosión se liberó, el monstruo emitió un sonido más agudo, como una campana rota enloquecida. Se desplomó hacia un lado. Sarela rodó por el suelo y se levantó sin una sola herida. Pero no había terminado. El cuerpo de la criatura temblaba. Una masa viscosa comenzó a emerger desde su pecho. Era un segundo núcleo, una conciencia artificial que no era del planeta. Era una sonda de rastreo del Consejo de Fuego, insertada en el monstruo como parásito. Una forma de encontrarla. Habían llegado. Otra vez. Sarela se acercó. La energía en sus manos brillaba aún más fuerte. El núcleo flotaba, palpitando como un corazón de cristal venenoso. Podía destruirlo, lo sabía, pero algo dentro de ella dudó. Rubén dio el paso que ella no esperaba. Se acercó a su lado y le tomó la mano. No habló, solo la sostuvo. Y en ese contacto, Sarela encontró algo más potente que la venganza. Cerró los ojos. Respiró. Y al abrirlos, desactivó la energía. No lo destruyó. Lo dejó flotar. Lo dejó ver. Que la vieran. Que supieran que ya no huía. Que ya no era solo una sombra exiliada. Que había alguien a su lado. Que había amor. El núcleo se apagó. Por decisión propia. Como si entendiera que ya no tenía sentido continuar. Las nubes de Roban comenzaron a dispersarse. El suelo dejó de temblar. Los árboles dejaron de moverse con violencia. El planeta, por primera vez, se sintió neutral. Observador. Sarela volvió a mirar a Rubén. Él sonreía, manchado de lodo, con el rostro partido por un corte pero los ojos claros, abiertos, firmes. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Ella se acercó sin responder. Le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. No con urgencia, con certeza, como quien elige un reino, y decide que ese reino es un corazón humano. Ahora, susurró ella al separarse, construimos lo que el universo no se atrevió a darnos. Volvieron a la nave. No con prisa. No con miedo. La selva los dejó pasar. Las raíces no los rozaron. Las bestias no rugieron. Roban, el planeta asesino, los aceptaba. Porque reconocía algo en ellos. Una simetría. Una furia serena. Un vínculo verdadero. Cuando ascendieron, la nave no rugió. Flotó con una suavidad que Rubén no creía posible. Sarela lo miraba mientras pilotaba, y no había guerra en sus ojos. Solo paz. No volvieron a la Tierra. Tampoco al espiral de Onir. Eligieron un lugar nuevo, donde las estrellas no tenían nombre. Donde las reglas eran suyas. Donde Sarela dejó de ser reina, y Rubén dejó de ser mecánico. Y comenzaron a hacer algo más. Algo que nadie más podía tocar. Algo que ningún imperio podía destruir.